Hola, buenas Muy tardes, ¿qué tal? buenas ¿Cómo estáis? tardes, Manuel. ¿Qué tal? Pues bueno, en principio, Manuel, te vamos a pedir lo que solemos pedir siempre, que es para los que te desconocemos, que sepamos un poco quién es Manuel Fresno y que nos cuente un poquillo de su vida y de su avatar. Fenomenal, pues nada, oye, pues muchas gracias por invitarme a este directo. Y nada, bueno, a ver, yo me dedico a un tema totalmente distinto, ¿vale? En el tema de literatura, pues la verdad es que empecé hace unos cuantos años. Bueno, empecé un poco a escribir relatos cortos, ¿no? De hecho, pues he participado en 3 libros de temas de relatos, ¿no? Pues gente como pues Lorenzo Silva, Zoe Valdés, bueno, la verdad es que gente que he tenido bastante suerte, ¿no? Un poco bastante prestigiosa. Y un poco a partir de ahí, pues me empecé a meter en uno de estos relatos cortos, lo fui ampliando, ampliando. Bueno, a ver si a mí siempre pues me ha gustado un poco, ¿no? La historia contemporánea y concretamente de la Segunda Guerra Mundial. Había estado también varias veces en Alemania, conocí a Dachau y bueno, pues sin saber muy bien cómo, pues la historia fue creciendo, creciendo, creciendo. Al final se convirtió en un libro. Lo presenté a un concurso bueno, de un ayuntamiento de Almería y tuve la suerte de quedar el segundo. Y entonces, pues a partir de ahí, la verdad es que pensé que a lo mejor merecía la pena editarlo. Y hasta aquí puedo leer. Y ahora la pregunta que se me ocurre, que has dicho que te gusta el tema de la Segunda Guerra Mundial, pero ¿por qué precisamente este tema? El tema. Bueno, sí, a ver, como te digo, pues yo creo que todos, ¿no? Un poco los que ya somos un poquito más mayores, hemos crecido un poco con historias, tanto de libros como cine relacionado con la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que, bueno, pues todo lo relacionado con el Holocausto, con la Shoah, tengo también, bueno, pues alguna familia judía, bueno, todo lo relacionado un poco con el olvido, con la desmemoria, y bueno, yo creo que es un tema que aunque es verdad que es bastante recurrente, ¿no? Porque es cierto que realmente la historia es de todos conocida, pero que, bueno, pues sí que ha habido una cierta explosión nuevamente a partir del año 2000, 2005, tanto en literatura como en cine, incluso, bueno, pues con las distintas series de las plataformas, otra vez en todo lo relacionado con el mundo judío. Sí que es verdad que realmente la novela, o sea, no toca el tema de los campos de concentración, pero en modo alguno es un libro que verse con exclusiva sobre los campos de concentración, ¿no? Sino que, bueno, pues habla un poco todo desde la visión de distintas familias, pero desde la óptica de un niño de 8 años, que tiene 8 años en el año 38, que es un poco donde empieza el libro, ¿no? El libro, por dar algún retazo, abarca desde el año, bueno, va alternando el momento presente y el momento pasado y abarca desde el año 38, concretamente desde la noche esta de los cristales rotos, tristemente famosa, más o menos hasta mayo del año 48, que es el nacimiento del Estado de Israel. O sea que un periodo histórico pues bastante largo. Ujú. Manuel, ¿cómo es el proceso de embarcarte en una novela histórica? Sí, bueno, pues un poco, como te digo, a partir del conocimiento de Dachau, pues es un tema que yo, aunque ya tenía bastante conocimiento, pues le empecé a investigar de manera un poquito más en profundidad. Dachau, por ejemplo, compartir con vosotros que realmente no es un campo de concentración, porque, por ejemplo, cuando esto los alemanes de la edad actual, pues lo explican perfectamente, ¿no? Una cosa es un campo de concentración y otra cosa es un campo de trabajo, aunque muchos de ellos que empezaron siendo campos de trabajo luego derivaron en campos de concentración. Dachau, que además está pues muy cerquita de Múnich, ¿no? A 15 kilómetros más o menos, 15, 16, 17 kilómetros, con lo cual pues necesariamente los muniqueses que vivían allí pues tenían que saber un poco lo que estaba pasando, ¿no? Y un poco lo que realmente más me llamó la atención es que Dachau abrió exactamente en el año 1933, o sea, no ya en la guerra, no ya un año antes de la guerra, no durante la guerra, sino a las 7 semanas
de que el partido nazi pues subiera al poder pues, de manera democrática, ¿no? Es cierto, bueno, y fuera un poco el nacimiento del Tercer Reich, ¿no? Y bueno, y un poco eso. Yo creo que también en todo esto, pues, a ver, también un poco ha influido, pues, la edad adolescente, ¿vale? De mis propios hijos, en la medida que yo creo que hay cosas que, aunque, como decía antes, pues puedan parecer un poco manidas, pero realmente, de alguna forma, siempre están de actualidad y siempre es conveniente el recordarlas. Bien. Manuel, hemos visto antes la portada del libro, que espero que nos la enseñe ahora si tienes el libro por ahí, ¿vale? Sí. Mírala, ahí está. Ahí sale, se ve bien, ¿no? ¿Qué libro? Toma ya. Bueno, nos gustaría que nos leyera la sinopsis un poquito, para que la gente también entrara un poco en la historia. Sí, perfecto. Pues mira, a ver, así aquí más o menos. Mira, bueno, empieza un poco con algún comentario, ¿no? Que me hicieron los lectores cero, ¿no? Como se suele decir. Dice, emotiva, sobrecogedora, pero sobre todo profundamente humana. Digo humana porque, bueno, pues realmente es una historia dentro bueno, del tono dramático, ¿no? Que necesariamente rodea este contexto histórico, pero que al final es una historia, pues de alguna forma familiar, porque narra la historia de dos familias, concretamente en los guetos de Lodz y de Varsovia, y un poco pues los avatares a lo largo de la guerra y después de la guerra. Jerusalén, años 70 después de Cristo. Judea capta. Las legiones de Tito destruyen el templo de Salomón y dejan la ciudad reducida a cenizas. La diáspora ha comenzado. 2000 años después, el noviazgo de dos estudiantes judíos en la Universidad de Stanford sirve para conocer la historia de sus abuelos, Oscar y Cal, y cómo ambos tratan de rehacer sus vidas de los horrores del cautiverio nazi y el asesinato de sus seres queridos. Pero el que ignora su pasado está condenado a repetirlo, y con la ayuda de Esther, testigo de lo que sucedió, Oscar lucha por mantener vivo el recuerdo de sus padres y su hermano Samuel. A través de su mirada, el relato nos sumerge en la noche de los cristales rotos, en el Múnich de 1938, la invasión de Polonia, la vida en los guetos de Lodz y Varsovia, el controvertido papel de la policía judea y los Judenreich, el campo de concentración de Dachau, en Baviera, la llegada de refugiados a México, así como los esfuerzos de un puñado de colonos para la creación del Estado de Israel. En definitiva, la batalla por la vida a la luz de los ojos de un niño que observa, sin entender, cómo el mundo se desmorona a su alrededor. Es una sinopsis complicada porque hay un periodo histórico largo, ¿no? Pero bueno, un poco yo creo que transmite la idea. Yo creo que también, y además llama mucho la atención. Y Manuel, una preguntilla. ¿Se puede decir que es una precuela del libro de Éxodo? De Éxodo. Bueno, pues mira, la verdad es que no lo había pensado así, ¿no? Pero de alguna forma, bueno, podría entenderse, ¿no? Incluso en algún momento cuando estuve barajando pues la ubicación histórica, de hecho empecé a contar un poco qué es lo que había pasado precisamente después de que acabara la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se derrocara el régimen nazi y un poco, es verdad que de alguna forma se cuenta también en la novela, ¿no? Todos los sucesos que, por ejemplo, de Eichmann, ¿no? Cuando el Mossad llegó a Argentina unos años después, les trajo de Argentina en una operación que, bueno, la verdad que en aquel momento pues fue muy célebre y que dio lugar a un conflicto diplomático bastante importante entre Israel y Argentina y el Mossad lo llevó a Israel, lo juzgó en un juicio, bueno, pues que fue seguido en el mundo entero. En aquel momento, ya que lo estamos comentando, la pena de muerte, bueno, en aquel momento, yo creo que en este momento también, la pena de muerte en Israel estaba prohibida. Sin embargo, en el caso de Eichmann, bueno, pues se consideró que la gravedad de sus crímenes era de tal gravedad, ¿no? Porque fue uno de los principales artífices de la solución final que se le condenó a pena de muerte.
Uno de los periodistas, o de las periodistas en este caso, que siguió aquel juicio, se llamaba Hannah Arendt, y luego después escribió un libro sobre sus experiencias en aquel juicio, y acuñó un término que a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Que es el tema este de la banalidad del mal. Esto de la banalidad del mal, que suena así como, bueno, pues muy grandilocuente, lo que quiere decir es que ella, cuando estaba viendo... Me estoy enrollando, ¿eh? Vosotros No, no, cortad. no, vale, Además, es muy interesante. Que además, yo está me pongo a contestando a la hablar de mi pregunta, libro, como diga aquel, y en fin, no tengo... no te En preocupes, fin, además estás contestando a la pregunta que ha surgido sí. con respecto a eso, que qué era, o sea Sí, que... de si era la precuela de Éxodo, ¿no? Sí, sí. Bueno, y entonces, pero vamos, que es verdad que esta parte me resulta especialmente interesante, ¿no? Cuando, bueno, pues cuando investigué sobre ella. Y Hannah Arendt, bueno, pues adoptó un punto de vista totalmente diferente del resto de periodistas que estaban siguiendo aquel juicio, ¿no? Porque los decían que, bueno, que Eichmann, pues que era un monstruo, que era la personificación de la maldad, en fin, todo tipo de adjetivos. Sin embargo, ella vino a decir, y de ahí es acuñar este término de la banalidad del mal, que no, que él realmente era pues poco más que un funcionario, era un burócrata que sí, que realmente seguía las órdenes superiores y que en aquel momento no era consciente de la gravedad de sus actos, ¿no? Con lo cual, pues acuñó este término de éxito de la banalidad del mal, que es aquellas personas que justifican sus acciones, por depravadas que sean, sencillamente porque ellos ejecutaban instrucciones de sus superiores sin atenderse a razonar realmente qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Pero bueno, aquello realmente ya esa segunda parte pues me llevaba muy lejos, y yo creo que al final recogí un poco la historia va saltando entre el momento actual, que son pues lo que en aquel momento era un niño, luego son abuelos, y la historia de esos abuelos pues es lo que me permite hablar sobre lo que pasó desde el año 38 hasta el año 43. Manuel, ¿qué te aporta a ti la escritura? La escritura, pues muchas cosas. Yo creo que la escritura aporta, no sé cómo decirlo, ¿no? Aporta paz, aporta reflexión, aporta análisis, y bueno, y yo creo que aporta también pues el compartir una historia que eres capaz de crear desde un folio en blanco, compartirla con los demás, ¿no? Luego es verdad que la novela histórica tiene unas connotaciones distintas del resto de la novela, ¿no? En este caso, bueno, pues era una forma de, a través de los personajes, unos personajes que en este caso son totalmente de ficción, poder contar, o que sirva también un poco de excusa para contar unos hechos que en este momento, o sea, que en este caso concreto, bueno, pues se cuentan de una forma, yo creo que original, ¿no? Porque libros sobre la Segunda Guerra Mundial se han escrito muchos. En este caso lo que aporta es, bueno, pues el verlo desde la perspectiva de un niño que en aquel momento, bueno, pues eso, bueno, no es comparable, ¿no? El niño este con el pijama a rayas, porque este abarca una historia pues mucho más amplia. Pero bueno, eso, compartir incluso, pues si me lo permitís, con la gente pues de una cierta adolescencia, el poder contarles de manera más amena pues unos hechos que yo creo que ninguno deberíamos olvidar. Claro que sí. Y Manuel, a mí nada que la lectura de esa sinopsis que tú has hecho ya me sugiere 4 preguntas que yo creo que para alguien que sea un desconocedor del tema de la Segunda Guerra Mundial y del mundo judío, que yo creo que tú tienes que explicarnos. Quiero que, hombre, sé que pueden ser larguísimas las respuestas, pero quiero que son varias cosas las que quiero que nos explique. Entonces, sabes que sea escueto. Mira, lo primero es, ¿qué era la Judea Capta? Bueno, Judea Capta sí. A ver, esto un poco porque realmente
el libro, cuando empiezas a leerlo, si habéis tenido, bueno, están a disposición, ¿no? Las primeras páginas, realmente empieza con la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, ¿no? Judea capta es Judea vencida o Judea tomada, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco lo que, sin hacer spoiler, ¿vale? Pero de alguna forma desde la civilización hebrea, pues aquella destrucción del Templo de Jerusalén y del Templo de Jerusalén y la destrucción pues prácticamente completa por parte de Tito, ¿no? Del general Tito, que era el hijo del emperador Vespasiano en aquella época, pues fue un poco el comienzo de lo que es la diáspora. Y de alguna forma aquella diáspora se cierra, ¿no? En este círculo con la construcción, como digo, o con la aprobación por parte de las Naciones Unidas en mayo del año 48 del Estado de Israel. Por eso, de alguna forma, el círculo empieza en el año 70 y acaba pues prácticamente 2000 años después. Eso es Judea Capta. Y la diáspora, que lo acabas de mencionar también. Pues la diáspora es un poco, pues como todo como el mundo hebreo, los judíos, después también, bueno, por no remontarnos al Antiguo Testamento, bueno, pues a partir de ese momento tuvieron que iniciar un peregrinaje al quedarse propiamente sin un Estado, sin una patria, pues por todo el mundo, ¿no? La verdad es que la civilización judía, yo no tengo mayor relación con la civilización judía, ¿no? Pero es verdad que después de estudiarlos, tiene una concepción del mundo y de su propia misión en la historia, pues muy peculiar, ¿no? Porque y que realmente eso es lo que de alguna forma les ha permitido pues aguantar pues una historia de tantísimos sufrimientos, pero que al mismo tiempo se han seguido considerando como pueblo, porque al final los judíos pues, han estado en España, han estado en el Mediterráneo, han estado de manera muy importante en Rusia, pero de alguna forma, sin tener conexiones entre ellas, se han seguido concibiendo o se siguen concibiendo en este momento como un pueblo, ¿no? Y eso posiblemente es por esa concepción tan persistente, si se me permite la expresión, de sí mismos como pueblo. Sí, sí. En Bueno, todo caso, yo sí que decir que yo no soy historiador, con lo cual, bueno, esto es una novela de ficción, entonces, aunque he profundizado, lógicamente, en el contexto histórico, los personajes son totalmente inventados, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es un tema realmente muy delicado, es un tema sobre el cual hay que tratarlo pues con mucho respeto, ¿no? También con mucha humildad, como dicen algunas fuentes, y que por lo tanto pues hay que tratarlo con el más absoluto rigor. por supuesto, por eso te quiero preguntar estas cosillas para que los que nos estén viendo, si no saben lo que es, que se puedan enterar, ¿no? Luego, ¿qué importancia tiene la policía judía en este libro? Este es un tema que yo creo que también el libro aborda desde una perspectiva un poco original, ¿no? Porque es un tema que, bueno, se ha tratado poco. Es cierto que hay algunas películas, ¿no? Por ejemplo, El pianista, ¿no? De hace unos años, precisamente se desarrollaba en el gueto de Varsovia. La novela se desarrolla fundamentalmente, aunque va pasando, bueno, pues los protagonistas pues van teniendo un complejo peregrinar, ¿no? Por distintos países, pero una parte de ellos acaba en el gueto de Lodz y otro acaba en el gueto de Varsovia, ¿no? Lodz es la segunda ciudad de Polonia. El gueto de Varsovia tenía alrededor de 300, 400 mil judíos en una población que suponía, en un territorio, en unas calles, que era el 5% de Varsovia. En el 5% de Varsovia estaban hacinados prácticamente 300, 400 mil judíos, ¿no? Y el gueto de Lodz, como digo, era el segundo. Y entonces, en estos guetos, como los alemanes, pues muy rápidamente comprendieron que ellos no tenían efectivos, no tenían la organización suficiente para gestionar, estamos hablando sobre todo del principio, ¿no? Desde septiembre del año 1939 hasta el año 42, 43, que ya los campos de exterminio empezaron a ponerse en marcha a plena
bueno, de manera masiva, y hubo pues 2 o 3 años que en estos guetos pues tenían que convivir mucha gente, ¿no? Y lo que hicieron los alemanes fue organizarlo a través de los consejos judíos, ¿no? Los que se llaman los Judenrat. Esos consejos judíos estaban formados por bueno, pues, miembros de la propia comunidad judía, eran 12 si era una población relativamente pequeña y llegaban hasta 24 en el caso de que fueran más grandes, y a su cargo nombraban un presidente, y ese presidente pues era el presidente de la Judenrat y era el que tenía pues un poder prácticamente omnímodo para decidir pues casi sobre la vida y la muerte de sus propios compatriotas que estaban allí, ¿no? Porque ellos decidían las personas que tenían que salir del gueto y dárselos a los alemanes, decidían sobre el racionamiento de la comida, decidían prácticamente sobre todo lo que ocurría dentro del gueto. En el caso de Lodz, hubo varias diferencias entre ellos, pero en el caso de Lodz fue pues muy curioso, ¿no? Porque eligieron como presidente del gueto de Lodz a bueno, un antiguo empresario que había tenido poco éxito, que había sido director del orfanato de la ciudad, y este era un tipo pues bastante peculiar, ¿no? Se llama Chaim Runkowski. Y era un tipo, pues bueno, pues muy extravagante, ¿no? Pero tan extravagante que se creyó hasta tal punto su papel que los habitantes del gueto le llamaban el rey, ¿no? El rey Chaim. Entonces se paseaba por las calles del gueto en una carroza, los niños iban corriendo detrás de él, prohibió a los rabinos el oficiar matrimonios y fue él mismo el que se confirió esa facultad a él. Creó unas monedas de circulación exclusivamente dentro del gueto y en las monedas puso su propia efigie, los sellos también, en fin, era un tío bastante curioso, ¿no? Y esta persona, más allá de la extravagancia, bueno, pues en un primer momento sus compatriotas pues pensaban que de alguna forma todo lo que estaba haciendo lo hacían pues en el propio beneficio de la comunidad, en la medida que era mucho mejor que les gestionaran, que les organizaran un compatriota suyo que los propios alemanes. Sin embargo, llegó un momento que antes también me decías un poco cómo había surgido el libro, ¿no? Pues uno de los temas surgió cuando un poco, pues leyendo, yo encontré un discurso que se pronunció en el gueto de Lodz en el año 1942, que lo pronunció Chaim Runkowski y que se llamaba Dadme a vuestros hijos. En este discurso, que lo dio en una plaza, que ahora mismo bueno, pues ahí en la ciudad hay una placa bueno, un poco más que conmemorativa de recuerdo de aquel discurso, él reunió a toda la población y le exigió nada más y nada menos que para salvar a los demás, los alemanes le habían pedido que tenía que entregar la cifra de 20.000 personas sin especificar a quién tenía que entregar, y él consideró que la forma, bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Como más racional era entregar a todos los niños menores de 11 años y a todos los enfermos. En aquel momento, bueno, pues había unos 17.000 niños menores de 11 años, es decir, 10 años inclusive para abajo, y el resto pues era gente anciana y enfermos. ¿Por qué lo hizo? Y además, y entonces él un poco en ese discurso, que como digo, se conserva todavía en sus palabras, él trató de convencer a esos padres y a esas madres que le estaban escuchando y que le estaban escuchando absolutamente alucinados de que él quisiera convencerles de semejante barbaridad, ¿no? Además era una cosa pues absolutamente antinatural, ¿no? Porque se supone que los padres se sacrifican un poco por el bien de sus hijos. Aquí él lo que le estaba diciendo es lo contrario, es decir, oye, aquí los alemanes nos quieren para seguir produciendo en las fábricas, los niños no pueden producir en las fábricas y por lo tanto la única forma de que nos salvemos nosotros, o por lo menos hasta ese momento, porque luego, bueno, en Polonia el 90% de los judíos no sobrevivieron, ¿no? A la guerra. De los 6 millones de judíos que murieron en la guerra, más o menos 3,5 millones de euros eran eran polacos, ¿no? El 90% de todos los judíos de Polonia. Pero en aquel momento él consideró que esa era la mejor forma.
Con lo cual, pues yo un poco cuando leía aquel discurso realmente aparte de ponérseme la piel de gallina, ¿no? Me traté de imaginar lo que podían sentir esa madre, ese padre que estaba oyendo a una persona que en aquel momento ellos confiaban en él y sin embargo que les está diciendo semejante monstruosidad. Y bueno, y por no ahondar mucho más, ¿no? En esto, pues, realmente es bastante dramático, ¿no? Sí. Manuel, si no he entendido mal, la novela está contada en un principio desde el punto de vista de un niño. Pero luego hay otra parte que está contada, lo has contado, con la parte de los abuelos. ¿Cómo enlaza, claro, esos dos puntos de vista tan distintos y además en los saltos de tiempo? Sí, las elipsis. Sí, bueno, un poco la historia realmente empieza más allá del prefacio, ¿no? Que hemos contado antes de lo que era la conquista de Jerusalén, ¿no? Judea capta. Empieza en el siglo XXI, ¿no? El año 2000, 2005, ¿no? Y realmente empieza en Estados Unidos con el noviazgo de dos chicos que están estudiando, ¿no? Dos universitarios que se conocen y que, bueno, que realmente ellos, el tema este del holocausto y tal, por mucho que fueran judíos, pues les pilla un poco lejano, ¿no? Entonces realmente, bueno, pues ellos están un poco a su vida universitaria y están a su día a día y es algo que realmente no les preocupa. Sin embargo, cuando va avanzando un poco su relación, ellos pues llega un momento, en los primeros capítulos, que dan un paso más allá y sus familias se conocen. Y cuando sus familias se conocen, los dos abuelos, tanto de la chica como del chico, pues no quiero dar muchas más pistas, ¿no? Por aquello de no hacer spoiler, pero se dan cuenta que se conocen, que se habían conocido en el pasado y que se habían conocido en un momento o en una situación muy diferente de la que en ese momento están, ¿no? Una parte de la familia vive en Estados Unidos, el otro vive en México, en la Baja California, y eso es lo que sirve un poco como punto de partida para ir hacia atrás en el tiempo y empezar a contar la historia de uno de los dos abuelos, concretamente el abuelo del chico, del novio, que es Oscar, que es el que tiene, como decía antes, 8 años en el momento de la Krishna-chat. Cuéntanos un poquito cómo crea los personajes. Los personajes, bueno, pues mira, los personajes, yo creo que aquí también un poco en la novela tienen un tema que en la realidad pasó mucho, ¿no? Que era que cuando, bueno, pues todo pasó durante años y años y años, muchos de los supervivientes nunca quisieron volver a hablar del tema. Y realmente sus hijos, incluso sus nietos, pasaron muchísimos tiempos y prácticamente no conocieron nada de lo sucedido, ¿no? Porque habían hecho un ejercicio, un esfuerzo para olvidar todo aquello que, llegado un momento cuando ya ellos eran mayores, se dieron cuenta que de alguna forma esa historia se estaba perdiendo, porque precisamente porque ese dolor no aflorara, ellos no lo habían contado. Un poco es lo que les pasa a los protagonistas, que se dan cuenta que ellos son mayores, su familia, tanto de un lado como del otro, no ha conocido nada de lo que había pasado en aquellos años, que ellos tienen ya 70, 80 años y que esa historia tiene que trascender y la tienen que plasmar, ¿no? Y bueno, y los personajes fundamentales son Oscar, que es el niño este de 8 años, su tía, Esther, que es otra de las protagonistas y que curiosamente es la que también se refleja un poco en la portada del libro, ¿no? Antes hablábamos de la portada del libro. Bueno, yo la portada del libro, esta fotografía es una fotografía, bueno, es bastante famosa, ¿no? Bastante conocida, ahora cuento de dónde viene, pero yo cuando escribí la novela, la verdad es que no la tenía en mente. Sin embargo, después de acabar la novela y, bueno, pues buscando, viendo un poco fuentes, viendo un poco las fotografías, de repente me encontré con esta foto. Esta foto se tomó en el gueto de Varsovia en el año 1943, precisamente cuando, bueno, pues un general de las SS fue el
el que destruyó absolutamente la ciudad, ¿no? Es lo que decía Hitler, ¿no? Varsovia tiene que quedar como un lago. Y ellos, pues después del levantamiento del gueto de Varsovia, que fue el primer levantamiento que hubo por parte de cualquier población ocupada en toda Europa, pues este general Stroop fue el que fue el encargado de sofocar esa rebelión. Y no tuvo mejor idea que, bueno, ya sabéis que los nazis eran auténticos expertos, ¿no?, en todo lo relacionado con la iconografía y con la propaganda. Y él estuvo durante todas las semanas que duraron los bombardeos prácticamente con un fotógrafo a su lado haciendo fotografías. Y esta fotografía es una de las que se tomaron en ese levantamiento del gueto de Varsovia y se ve pues, a unos judíos saliendo de uno de los refugios. Y precisamente se ve a una mujer y a un niño más o menos de esa edad, que simbolizan perfectamente pues, a estos dos personajes. Luego está el hermano de Oscar, que se llama Samuel, y que de alguna forma trata también de simbolizar pues dos formas de comportarse pues muy diferentes, ¿no? Por una parte que adoptó la comunidad judía, por una parte la de la resignación, oye, somos el pueblo escogido por Dios, llevamos 2.000 euros, 2.000 años o incluso mucho más desde el Antiguo Testamento sufriendo y realmente, bueno, pues de alguna forma esto viene ocurriendo porque son los designios de Dios, ¿no? Y de ahí es también bastante famoso que ellos en Auschwitz, ¿no? Era muy habitual pues que entraran en los crematorios rezando. Y luego había otra forma de entenderlo que fue minoritaria, que en este caso es la de Samuel, que Samuel y otros cuantos como él pues eligieron luchar de una manera pues muy desproporcionada porque el ejército pues nazi era la maquinaria de guerra más potente de aquellos años, pero precisamente el levantamiento del gueto de Varsovia a través de la ZOP, que se cuenta en el libro. La ZOP era bueno, lo que significa en castellano es Organización Judía de Combate, y entonces a partir de unos pocos cientos de combatientes, pues como contaba antes, fueron capaces durante pues 2 meses aproximadamente de hacer frente a un ejército, bueno, pues que disponía pues de todos los mecanismos, ¿no? Tanques, aviones, etcétera. Y como digo, pues ambos personajes pues simbolizan un poco la diferente forma de actuar. Luego está también otro compañero de la escuela, de Samuel, que es el hermano mayor, porque, bueno, realmente los judíos hasta el año 33, hasta el año 34, pues estaban totalmente mezclados, ¿no?, en las escuelas elementales. De hecho, bueno, pues los alemanes, es curioso, ¿no? Os aporto también un dato, que hasta el año 1933 Alemania, por ejemplo, fue el país que tuvo más premios Nobel. Bueno, pues de todos los premios Nobel que ganó Alemania desde su creación en el año, creo que fue en 1884, creo recordar, hasta el año 1933, el 50% de todos los premios Nobel que ganó Alemania fue de judíos, tanto en física como sobre todo en medicina. Es decir, que los judíos, sin perjuicio de todo lo que pasó posteriormente, estaban perfectamente integrados en Alemania, ¿no? Es verdad que los progromos pues venían de muchos años atrás, pero eran fundamentalmente en Rusia. En Alemania realmente esto no había sucedido, ¿no? Con lo cual, como digo, que me estoy yendo por las ramas. Otro de los personajes que estoy contando es uno de los compañeros de escuela de Samuel, que al principio pues es uno de sus mejores amigos, y como consecuencia pues de la ideologización que se les fueron inculcando a la juventud, pues acaba convirtiéndose en su principal enemigo, en su némesis, ¿no? Con lo cual pues quería un poco simbolizar a través de la figura de este personaje pues el proceso un poco de lavado de cerebro, dicho coloquialmente, que se realizó a toda la juventud alemana y que duró durante muchas décadas después de que acabara la guerra. Sí, sí. Bueno, Manuel, y a mí se me viene a la cabeza, ¿por qué eliges que Oscar tenga 8 años?
Bueno, realmente no hay un motivo concreto, ¿no? Un poco al empezar la historia desde el momento actual hacia atrás, bueno, pues era un poco por temas de construcción de los personajes, ¿no? No había ningún motivo concreto. Sí que es verdad que yo creo que más que la edad de los 8 años es eso, el cómo un niño en ese momento es incapaz de comprender lo que está pasando y por qué sus padres, que tienen una tienda, que se sienten orgullosos de ser alemanes, bueno, que ellos tienen una de las mejores tiendas de todo Múnich y de repente, pues ve, sin saber por qué, cómo les empiezan a insultar por la calle, les empiezan a escribir cosas ofensivas en la puerta de su tienda y pues eso, en la noche de los cristales rotos, que bueno, pues fue el mayor progromo de la historia en aquel momento, esa en una única noche, bajo una excusa absolutamente peregrina, ¿no? Como fue el teórico asesinato de un diplomático nazi en París, que luego se descubrió que no tenía, vamos, que había sido por un tema, un delito sexual, ¿no? Ellos lo utilizaron como excusa para en una sola noche detener a 30.000 judíos, quemar 1.000 sinagogas y quemar 1.000 sinagogas, si he dicho bien, y destruir 7.000 tiendas. A partir de que eso pasa, ellos se dan cuenta que esto ya no es un tema de que no sean bienvenidos, es que realmente el objetivo declarado es exterminarles. Y por lo tanto es cuando ellos escapan a Polonia. Escapan a Polonia porque y de hecho son felices cuando llegan allí, cuando llegan a Varsovia, porque creen que han escapado del horror, se reúnen con su familia que también están allí y tienen la ilusión, el entusiasmo de empezar una nueva vida. A los pocos meses, septiembre del año 1969, se dan cuenta pues, que sus deseos pues no van a ser como ellos se los esperaban, sino que la Kristallnacht pues ha sido un poco el preludio de todo lo que iba a pasar después, ¿no? Con todo y con eso, el libro también quiere transmitir, o la novela quiere transmitir un mensaje de optimismo y es también pues, la importancia de la familia, la importancia de la dignidad, ¿no? Y la importancia pues, a diferencia de algunos y muchos de ellos, antes hablábamos de los consejos judíos, ¿no? La propia policía judía polaca, que era el brazo armado de esos consejos judíos, pues de alguna forma, bueno, pues se vendieron, ¿no? Trataron de sobrevivir a costa de perjudicar a sus propios compatriotas. Otros, la mayoría, la inmensa mayoría, no fue así y trataron de mantener su dignidad por encima de cualquier cosa, ¿no? Manuel, ¿qué es lo que te está llegando de tus lectores? Así que se puede decir. Al Sí, sí, final, sí, pues se puede decir, pues la verdad es que estoy bastante contento, ¿no? Vamos, la novela se ha publicado, lleva pues más o menos 5 o 6 semanas desde que se ha salido y las críticas pues de momento están siendo bastante buenas, ¿no? Yo creo que la narración es bastante ágil, ¿no? Bueno, pues no sé si varios me han dicho que era absorbente, ¿no? Prácticamente desde el principio, no debo ser yo quien lo diga. Sí que compartir un poco con vosotros que, por ejemplo, me ha hecho bastante ilusión que con esto de las redes sociales, pues incluso me han escrito desde Caracas, ¿vale? Desde Venezuela y desde México. Parte de la acción se desarrolla, antes lo comentaba, ¿no? En la Baja California, en México, y me habían escrito tanto de México como de Venezuela que dónde podían adquirir el libro, con lo cual, pues de momento, bien, bastante contento. qué bien. Has publicado con editoriales, ¿no? Sí, sí, con Editorial Adarve, que es del Nada. grupo Caudal, dentro de la colección Imperium se llama. Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Dices un poco la relación, ¿no? Con la, Sí, con la claro. editorial. Sí, cómo ha sido el proceso. Bien, el proceso ha Sí. sido un poco largo. Debo reconocer, espero que no me esté escuchando nadie, nadie de la editorial. No, pero bien, bien. Realmente bien. Para ser la primera novela,
pues el proceso, es verdad que desde que se produjo la firma del contrato hasta que la publicación, pues ha pasado, pasan bastantes meses, pero no obstante también me ha venido bien, porque me ha permitido acabar mi segunda novela en ese lapso de tiempo, con lo cual, bien. De cara a la distribución, pues también tiene una distribución amplia, tanto en redes como en librerías, de forma que mi experiencia, pues, bastante positiva. Y Manuel, has tenido que estudiar, que leer mucha historia. Es un tema complicado, pero ¿qué has descubierto tú agradable sobre este tema? Agradable, bueno, yo creo que agradable, pues las infinitas historias de superación, de resistencia, de heroísmo, que pese a las circunstancias más adversas, gente, pues, que ha mantenido viva la esperanza prácticamente hasta el final. Yo creo que esa es un poco la lección, tanto a nivel individual como a nivel un poco de colectivo. Sí, Realmente la historia, como digo, es una historia, bueno, pues que todos conocemos, pues con unos tintes, pues, bastante dramáticos, ¿no? Como decía Churchill, pues había sido o ha sido el genocidio, el crimen más horrendo de la historia del mundo, ¿no? Pero bueno, eso no quita para que no nos permita ver, pues un poco, pues, las lecciones positivas que todos hemos aprendido, ¿no? Y yo creo que lo hemos aprendido nosotros, bueno, pues en el plano político, después de la Segunda Guerra Mundial, pues de la Segunda y de la Primera Guerra Mundial, que posiblemente fue igual o más cruenta, con otras diferencias, que la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues permitió la creación de algo que en aquel momento era impensable, como era Europa, y yo creo que, y un poco, pues, visitando los campos, ¿no? Tanto los campos de trabajo como los campos de exterminio, te asombra cómo los propios alemanes, yo diría, si se me permite, pues que ellos también aprendieron mucho, ¿no? de lo que pasó, y que no solamente aprendieron la siguiente generación, las siguientes décadas, sino que han pasado ya muchísimos años, estamos en el año 2023, y es algo que realmente los alemanes lo tienen profundamente interiorizado, y a la hora de contarlo ellos no lo ocultan, ellos un poco, pues, dentro de esa forma germana, ¿no? De expresarse que tienen, lo cuentan de una manera fría, pero al mismo tiempo de una manera absolutamente veraz y transparente, sin ocultar absolutamente nada. No sé si lo sabéis, pero en todos los colegios alemanes es obligatorio al menos ir una vez al año, ir a alguno de los campos de concentración. Todos los niños en edad escolar, hasta que dejan el colegio, una vez al año tienen que ir a los campos de concentración y escuchar las historias que además, lo que se cuenta está de alguna forma, bueno, pues hay una especie como de forma, o sea, los guías que están en los campos no pueden ser cualquier persona, tienen que pasar un curso para contarlo de una forma, bueno, pues determinada. Con lo cual yo creo que las experiencias y los aprendizajes han sido muchos. Bueno, ¿y qué significa este primer libro para ti? ¿El qué? Perdona, ¿Qué, no te he oído. qué significa este primer libro para ti? ¿Qué significa? Bueno, pues hombre, pues significa, pues el ver el fruto de mucho trabajo, ¿no? De muchos días levantándote. Hay gente que, bueno, pues que sigue durante el día, otros son más nocturnos. Yo la verdad es que soy más de madrugar, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando estaba un poco con la historia más, pues creándola, ¿no? En esos momentos de mayor creatividad, pues a lo mejor levantarte a las 4 de la mañana, y tenerte que poner delante del teclado del ordenador porque ves que tienes las ideas en ese momento en la cabeza y que tienes que plasmarlas antes de que se te vayan, ¿no? Luego ya están los procesos de revisión y todo eso, que eso ya es más tedioso, ¿no? Pero esa parte de creatividad, de escribir, pues realmente es muy gratificante, ¿no? Y luego, bueno, pues cuando tienes un mínimo reconocimiento, antes comentaba, ¿no? Que también un poco el premio que obtuvo la novela y luego, pues de momento las críticas, pues es como digo, bastante gratificante. Sí, sí. ¿Y a quién te gustaría o a quién agradeces este libro?
Bueno, yo creo que en este caso concreto, bueno, aparte de a todas las personas un poco que me han ayudado, pues en las primeras correcciones, al tratar sobre la historia judía, pues a todas las personas, ¿no? que me han ayudado un poco, pues sobre todo, yo cuando lo acabé, sin perjuicio de que la documentación hubiera sido bastante prolija, bueno, pues colaboré también con el Centro Yasab de aquí de Israel, ¿vale? Porque para que me hicieran una revisión histórica con la Casa Sefarad, con distintas personas de allí. Hay también, muy interesante, ¿no? No sé si lo conocéis, en el Leganés. Yo, bueno, vivo en Alcorcón. Está el Leganés está, hay una biblioteca que le llaman la biblioteca que se llama la Biblioteca del Holocausto, que tiene todo lo que se ha escrito, vamos, digo todo, y si no es todo, es el 99,9% de los libros que se han escrito, tanto en español como en inglés, como en alemán, como en distintos idiomas, sobre la Shoah. Y bueno, es un sitio relativamente desconocido en el cual yo también me he documentado y que, bueno, pues a su director, Adolfo Bartolomé se llama, pues que también le estoy bastante agradecido, ¿no? Un poco por toda la colaboración que han tenido conmigo. Luego también el otro día que tuvimos la presentación oficial del libro, pues destacar también a una persona que se llama Patricia Weiss Friedman. Patricia es la hija de Violeta Friedman. Violeta fue, bueno, ya falleció en el año 2000. Ella fue una de las supervivientes de Auschwitz. Tenía 14 años cuando fue a uno de los campos de Auschwitz, ¿no? Porque estaban divididos hasta en 6 campos. Bueno, luego había campos principales porque había luego muchos campos secundarios. Ella entró en Auschwitz-Birkenau con toda su familia. Ninguno, menos su hermana Eva, sobrevivió a ese primer día. Y bueno, y Patricia un poco, pues ahora tiene una fundación y se dedica a difundir el legado de su madre. Además, su madre en el año, aquí en España, bueno, ellos son rumanos, vivieron primero en Sudamérica y luego pasaron a vivir aquí en España. Y en el año 95 tuvo un papel muy destacado porque, bueno, de hecho fue un poco la artífice de todo lo que después se reguló en el Código Penal sobre la legislación sobre el racismo, porque en aquel momento, bueno, y ella un poco batalló contra un antiguo coronel de las SS belga que vivía en aquel momento en España y pleiteó con él en contra del negacionismo. ¿Vale? Porque él, bueno, pues en aquel momento hizo unas declaraciones, concretamente en la revista Tiempo, pues prácticamente, bueno, pues negando el Holocausto, negando pues prácticamente todo lo que ella ocurrió. Inicialmente ella perdió esa batalla jurídica en distintos tribunales hasta que al final llegó al Tribunal Constitucional Español y le dieron la razón y eso fue el antecedente más inmediato de toda la legislación que se hizo después. Y bueno, pues Patricia, que el otro día estuvo con nosotros en la inauguración del libro, pues nos contó un poco el testimonio de su madre y la verdad es que nos puso a todos los pelos de punta. Porque la verdad es un testimonio duro. Sí, duro y sobre todo en primera persona, ¿no? Claro. Yo creo que no es lo mismo leer y por mucho que quieras hacer este ejercicio de empatía, de ponerte en la piel de los personajes, que al final, bueno, pues el libro un poco también trata de eso, ¿no? A través de personajes de ficción, contar hechos que realmente ocurrieron. Pero cuando se lo oyes contar a una persona que, bueno, ya no estuvo allí, pero un testimonio directo de una persona que estuvo y que luego dedicó gran parte de su vida a contar todo lo que allí había pasado, pues fue muy a agradecer y como digo, todos nos quedamos bastante, en fin, sobrecogidos. Bueno, Manuel, ahora nos gustaría que nos leyese un poquito del inicio de tu novela para que un poco nos pongamos también en situación y veamos cómo escribe. Sí, bueno, vale, pues no lo tenía preparado. ¿De dónde preferís? Donde tú de la quieras. parte... Yo siempre digo que leáis la parte que más os gusta a vosotros. Bueno, o el principio. Por no buscarla, te voy a leer un poco parte del prefacio, ¿no? Que como digo, bueno, pues de alguna forma sirve un poco de punto de arranque, no de la historia del siglo XX, pero sí de la historia del principio, ¿no?
Cada uno de los capítulos tiene una cita, que he tratado que esa cita recoja, sea una especie de resumen de lo que luego se cuenta en los capítulos. Con lo cual voy a, si os parece, porque además, bueno, tengo algún problemilla de tiempo, entonces voy a leer primero la cita del prefacio y luego hasta el final de la primera página. Cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas. Los que estén en medio de Jerusalén retírense. Y los que estén en los lugares rurales no entren en ella. Porque estos son días para hacer justicia, para que se cumplan todas las cosas que estén escritas. Jerusalén, año 70 después de Cristo. César, el templo arde. ¿Qué? Imposible. ¿Cómo ha sido? Yo no he dado orden ninguna. ¿Cómo se ha producido? Sin dar tiempo para contestar la catarata de preguntas, Tito corrió hacia la entrada de su tienda de mando y descorrió enérgicamente la gruesa cortina que daba acceso al exterior. Se encontraba en lo alto de la colina, en el lado occidental del muro, y desde ahí se podía divisar la mayor parte de la ciudad. Su rostro se ensombreció al contemplar el espectáculo. Las llamas se extendían por el templo de Salomón, así como por gran parte de Jerusalén. Al parecer, los celotes se han refugiado dentro del pórtico y han apilado maderos para protegerse. ¿Y qué? Interrumpió furioso Tito mientras contemplaba hipnotizado la visión de las llamas que devoraban todo a su paso. Varias centurias avanzaron según ordenaste, pero los judíos les tendieron una trampa. Saltaron desde el tejado del templo sobre ellos y los sorprendieron. Han matado a gran cantidad de nuestra infantería, aunque los hemos repelido a costa de muchas bajas. ¿Y el fuego? Una de las teas se inflamó en el asalto y el resto se fue impregnando hasta que el incendio se empezó a propagar. Parece, Tiberio dudó unos instantes antes de continuar. Parece que cuando el atrio empezó a arder, algunos de los legionarios arrojaron antorchas para así alimentar más la pira. He dado orden de que las brigadas acudan de inmediato, pero no creo que vayan a servir. Tito Flavio Sabino Vespasiano, hijo primogénito del emperador Vespasiano, observó a su segundo al mando. Llevaban combatiendo juntos en Judea 4 años, y Tiberio nunca le había dado motivos para dudar de su lealtad. Todo lo contrario. Mas aquello suponía un contratiempo que no se incluía en sus planes. ¿Y si...? Ya está bien. Pues la verdad que me tenías embobado. Esperaba más. A los que os apetezca, las primeras páginas se pueden ver en el enlace de Adarve. Hasta la página 30-40 podéis leerlo gratis, pero bueno, un poco con el compromiso moral de que luego es un precio muy económico, con lo cual espero que tenga... Por cierto, Manuel, ahora que estamos hablando de eso, ¿dónde podemos encontrar el libro? Pues mira, bueno, el libro está tanto si buscáis en la página o si lo compartís, o luego lo compartiré yo en el enlace directamente de la editorial Adarve, ¿vale? Se puede obtener por 19 euros tanto en formato físico como a través de las dos plataformas para ebook, eMovie y ePUB, ¿no? También por un precio, me parece, son 5 o 6 euros, en fin, un precio absolutamente ridículo. Pero bueno, en todos los formatos, luego está también disponible en Amazon y en librería física, pues desde la Casa del Libro o desde el Corte Inglés, en principio bajo demanda, ¿vale? Estamos viendo también un poco, bueno, hay luego distintas librerías en Madrid que también lo tienen, pero vamos, más importantes son esas, con lo cual yo creo que todo el que quiera no va a tener ningún tipo de dificultad en encontrarlo. Como os decía antes, hasta en Venezuela y en México, ¿no? Se lo han descargado, con lo cual no vamos a ser nosotros menos. Bueno, por supuesto, Manuel, el título, ¿por qué ese título? El calígrafo. El calígrafo, es verdad, tienes toda la razón, no lo he contado, es verdad, eso es muy importante. Bueno, sí he contado porque es de Lodz, porque una de las partes junto con Varsovia más importantes se hace en Lodz, ¿no? Ya hemos hablado de que es la segunda ciudad de Polonia.
¿Y por qué el calígrafo? Bueno, pues el calígrafo está relacionado pues con el propio Oscar, ¿no? Porque él en esos momentos ha crecido, ya no tiene 8 años, han pasado unos años, tiene 11, 12 años y él, allí todo el que estaba en los guetos tenía que tener un trabajo, pues ya fuera recogiendo, ya fuera limpiando, ya fuera, él todavía era pequeño para limpiar en las fábricas y él, a través de unos amigos consiguen que trabaje en la Judenrat, en uno de los consejos judíos. Y precisamente él lo que hace es, en las listas, cuando vienen todos los refugiados que tienen que ir anotando el nombre, él se pone al servicio de uno de los miembros de los consejos judíos y tiene que ir anotando con exquisita letra el nombre de todos los que entran en el gueto y, lo que es más importante, la familia y si pueden entrar o tienen que ser deportados a alguno de los campos. Él al principio no sabe muy bien lo que está escribiendo y luego con el paso de la vida se dará cuenta lo que suponía aquella decisión, ¿no? Pues de ahí viene lo de calígrafo, ¿no? Que él era el que lo tenía que ir anotando. Ah, estupendo. Y te quería preguntar, hay dos procesos en la creación. En tu caso, informarte sobre todo lo que es la historia, el momento histórico, ¿no? Y por otro, tienes el momento en el que te toca lidiar con la editorial. ¿Qué ha sido lo más costoso? Claramente lo segundo. ningún tipo de duda. No, bueno, es broma, hombre. El proceso de revisión, la verdad es que es complicado, pero bueno, al final todo pasa y yo creo que es también necesario al final para que, oye, pues cuando lleguen los lectores todo tenga la necesaria calidad, ¿no? Aquí, bueno, pues cada uno tiene un poco la forma de abordar el proceso creativo, ¿no? Un poco el de los, como dicen, ¿no? El de los ingenieros, ¿no? Que todo está perfectamente organizado y planificado de manera meticulosa desde un principio y luego, bueno, pues un poco, yo creo que un estilo pues un poco más libre que tú realmente, sin perjuicio de que tengas un esquema, que es imprescindible tenerlo claro, desde luego, antes de empezar, pero bueno, pero que darle un poquito más de paso a la creatividad. En cualquier caso, tanto seas ingeniero como seas artista, ¿no? Si se me permite, pues el proceso por SEO-revisión es imprescindible. Claro que sí. Total. Y bueno, Manuel, en lo que hay muy poquito tiempo, te quiero hacer dos preguntas antes, te tengo que hacer una muy importante, que será la última, y la que también creo que te tengo que hacer. Bueno, te voy a hacer lo importante, te voy a hacer primero para que te quite los nervios. ¿Cuál es tu palabra preferida? Mi palabra preferida de la novela. Palabra preferida. Bueno, pues relacionado, claramente te la digo, y sí que tiene mucha relación con la novela, que se llama Memoria. ¿Y por qué? Bueno, pues precisamente por la importancia de que no caigan en el olvido pues cosas que nunca deben olvidarse, tanto en ese plano como en otros, pero en estos especialmente. Claro que sí. Bueno, y ya la última, y ya no te molestamos más. Estoy encantado. Si pudiese hablar con tu libro, ¿qué le dirías? Si pudiese hablar con mi libro. Sí. Con ese libro que tienes en las manos, que te da tanta emoción cogerlo, ¿qué le dirías? Bueno, pues sí he sido capaz de que por boca de mis personajes hayan sido capaces de transmitir pues las muchas emociones y los muchos sentimientos que he puesto a la hora de escribirlos, ¿no? Si toman vida propia, que en este caso yo creo que sí que la han tomado, y bueno, pues en este caso si las personas o los personajes reales de aquellos años, aun siendo una historia de ficción, pues se han visto reflejado en boca de mis personajes. Pues estoy seguro que tu libro te daría las gracias por que lo hubieses escrito y estoy seguro que te diría que sí, que todo lo que tú estás diciendo se refleja en tu libro. Genial, así lo espero. Pero bueno, eso lo tenéis que juzgar vosotros, que sois los que lo leeréis. Seguro que sí, Manuel. Y nada, pues don Manuel Fresno,
para toda la gente que nos ha visto, que nos verá en un futuro, porque los vídeos los subimos a nuestro canal de YouTube. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte. Te esperamos para cuando hagas el siguiente, que ya lo tienes en mente y ya lo estoy trabajando. Más que en mente está ya prácticamente, si no editorial, está muy cerca. Posiblemente después del verano verá la luz. Es sobre, además yo creo también un tema histórico y que, bueno, yo creo también de bastante interés y sobre el cual se ha escrito pues muy poco, que es sobre la Marcha Verde, en el año 75. Ah, mira, Pues ese es muy interesante. Sí. Pues Manuel, en cuanto lo tengas, te pones en contacto, hacemos un vídeo, porque de ese, ya ves que estos temas me gustan y la verdad que siempre me quedo con ganas de saber más, porque ya has visto que te pregunto mucho sobre el tema, porque es súper interesante y es una gozada escucharte hablar como hablas y cómo sabes las cosas y explicándolo súper bien. Muchísimas gracias, Manuel. Estupendo, muchísimas gracias a vosotros y desde luego cuento con vosotros para ese futuro segundo libro, dentro de poquitos meses. Por supuesto. Aquí estamos. Pues nada, y muchas gracias por este ratito y muchas gracias a los que nos han visto y bueno, pues aquí estamos y los que nos vean después. Hasta la próxima. Venga, un abrazo muy fuerte, Manuel. Hasta luego. Hasta luego.